Bien, queridos hermanos, venimos estudiando esta maravillosa carta a los Efesios y estamos en el capítulo 4 y hoy vamos a tratar de avanzar desde el versículo 25 al 32. Y vemos que ya Pablo termina este capítulo 4 con una lista de cosas que en realidad tienen que desaparecer progresivamente de la vida. Y digo progresivamente porque estamos en un tiempo donde el cristianismo está costando vivirlo. En realidad tendría que ser un cambio radical, pero algunas personas van de a poco. Entonces el apóstol Pablo allí nos está mostrando una lista de cosas que en realidad tienen que desaparecer. Y ese va a ser el parámetro nuestro para saber si realmente somos de Dios o no. O por lo menos si estamos en el camino. Y para eso me gustaría leer el versículo 25, dice, de capítulo 4 de Efesios, donde dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y me gustaría leerle Apocalipsis, capítulo 21, versículos 7 al 8, para ver un poco el destino de lo que aquí hace referencia el apóstol Pablo, porque está hablando de la mentira. Entonces, la mentira está albergada en los mentirosos. Entonces, vamos a ver lo que el apóstol Juan escribe acerca de lo que le fue revelado en visiones, estando allí en la isla de Patmos, prisionero, pero mirando las revelaciones que Dios le estaba dando. Y dice lo siguiente el apóstol: el que venciere, escuchen, ¿no? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Porque este texto lo hemos leído tantas veces, hermanos, por lo menos yo lo he leído muchas veces, pero me quedé pensando, y qué hermoso es cuando el Señor nos toca. Dice, el que venciere. Y hoy ustedes han vencido, porque están acá en la casa de Dios. Dice, el que venciere heredará. ¿Para quiénes son las herencias? Para los que son sus hijos. Un padre deja herencia a sus hijos. Entonces dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Al que vence, hermanos. No al cobarde que anda por la vida dejándose vencer por el mundo, dejándose vencer por las tentaciones, dejándose vencer por la carne, dejándose vencer por el enemigo de nuestras almas. Y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Y hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Porque sabemos el destino de todo lo que hemos nombrado aquí. Pero sigue diciendo el apóstol San Juan, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. A veces somos muy rápidos para decir, este cobarde, este incrédulo, este idólatra, pagano, hechicero, fornicario, adúltero y tantas cosas, se va a ir al infierno. ¿Y cuántas veces no hemos reflexionado, hermanos, que los mentirosos tampoco heredarán el reino de Dios? Que tienen su destino en el lago de fuego. ¿Y cuántas veces hemos mentido y no nos hemos arrepentido? Y hasta nos hemos acostumbrado a mentir y a hacerlo parte de nuestra vida, y nos acompaña la mentira. ¿Por qué no has ido a la iglesia? Que me dolía el estómago, la cabeza. No. No has ido a la iglesia porque no quieres. Y cuántas mentiras, ¿verdad? Que a veces no la vemos como mentira. Como un diario vivir, como decir, hoy me toca alimentarme, hoy me toca mentir. Pero como me acostumbré tanto a mentir,
Porque no me acuerdo que la palabra de Dios dice que los mentirosos tienen su lugar en el infierno. Y que si la muerte me sorprende sin haberme arrepentido, abriré los ojos en ese tormento. Los efesios habían experimentado la conversión básica que hemos hablado ya anteriormente en los capítulos anteriores, que es la conversión cuando somos tocados por el poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios y entendemos que sin Jesucristo nada somos y entendemos que Jesucristo es el único que nos puede salvar y redimirnos de esa condenación y lo aceptamos. Jesucristo, quiero que entres en mi corazón. ¿Cuántos niños lo han hecho? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos ancianitos han confesado que necesitaban al Salvador en su vida? Y esa es la conversión básica. Ese es el principio del cristianismo. Ese es el comenzar la vida para poder heredar la vida eterna. Y entonces los efesios habían experimentado la conversión esa básica. Habían reconocido que Jesucristo había bajado a la tierra para traerles esa salvación que ellos antes no la habían conocido. Por lo tanto, ya rechazaban definitivamente la mentira al aceptar la verdad. Porque, hermanos, no podemos rechazar la mentira si no conocemos la verdad. Nunca podremos hablar verdad si no conocemos nosotros la verdad. ¿Y qué dice San Juan capítulo 14 versículo 6? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces los efesios habían conocido esa verdad. Habían conocido que el Mesías había estado entre ellos. O por lo menos si no lo habían visto, les habían contado, habían testigos los apóstoles que habían estado, que habían comido con Jesús, que habían caminado con Jesús, que habían visto los milagros de Jesús. Ya conocían la verdad. Les había sido predicada y lo habían aceptado al mensaje de salvación. Lo habían aceptado a Jesucristo. Y algunos argumentan que en Éfeso y sus alrededores, los miembros de la iglesia tenían una conducta bastante deshonesta. Sin embargo, la falsedad y la deshonestidad son cosa típica en la forma de los gentiles. Veamos qué dice el apóstol Pablo, que también escribió la carta a los romanos. ¿Qué dice en Romanos capítulo 1, 28? Dice: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios lo entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Como ellos lo tuvieron en poco al Señor, como no lo quisieron reconocer a Dios, entonces Dios mismo lo entrega a una mente depravada. Dios mismo lo entrega a una mente depravada. Hagan lo que quieran, piensen lo que quieran, vivan como quieran. Porque ustedes no reconocen a Dios, porque ustedes no viven como Dios manda que vivan en la tierra, entonces los entrego a una mente depravada. Vivan como quieran. Y tanto en aquellos tiempos como hoy, hermanos, esa es una realidad que estamos viendo, hermanos. Ya no podemos decir en el mundo viven con mentes depravadas, vivan de una manera deshonesta. Ahora estamos viendo dentro de la iglesia. Cada uno quiere vivir como bien le parece. Y las iglesias que más se llenan son las iglesias que permiten todo ese tipo de conductas deshonestas, de comportamientos deshonestos, los aprueban. Y están preparando miles de almas para la condenación. Se abre la palabra de Dios, pero no se enseña la palabra de Dios. Y ese era lo típico de la vida de los gentiles, de aquellos tiempos y de hoy también, porque la palabra de Dios es viva, es para antes, para ahora, y lo será hasta el fin de los días acá en la tierra y testimonio en la eternidad. Y la mejor forma, hermanos, de destruir la mentira
es hablando la verdad. A veces nos decimos, pero ¿cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a salir de esto? Haciendo lo opuesto. Si te has acostumbrado a hablar mentira, entonces empieza a practicar de hablar verdad. Pero hay que proponerse, hay que tener una actitud, como hemos hablado en prédicas anteriores, una actitud mental de decir, hoy me dispongo a no mentir. Y entonces voy a cuidar cada cosa que sale de mi boca, la voy a cuidar, cada cosa que pienso en mi mente. Y esto es lo que Pablo quiere referir al decir, ahí como continúa el versículo 25, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y allí fíjense en que el apóstol Pablo le está citando Zacarías capítulo 8 versículo 16. Para aquellas personas que por ahí juzgan un poco al apóstol Pablo, diciendo que el apóstol Pablo dejó la ley, se apartó de la ley. Por todo el contrario, todo lo que Pablo predicaba y lo que él había conocido del antiguo pacto, la ley. Como Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Eso le estaba citando el apóstol Pablo a este grupo de los efesios, que conocían el Antiguo Testamento, lo conocían al Antiguo Testamento. Entonces Pablo le citaba el Antiguo Testamento. No había justificativo para decir, no, pero yo no conozco el camino de Jesucristo. El apóstol Pablo le estaba diciendo lo que decía el profeta Zacarías del Antiguo Testamento. O sea, cristianos judíos. Estaba diciendo a esa congregación de cristianos judíos que se habían convertido al cristianismo, esta cita de la Sagrada Escritura que añadía mucha más fuerza a la exhortación que Pablo estaba dando. La mentira no solamente es mala porque es contraria a la verdad, es contrario a Jesucristo, que es la verdad, sino también causa muchas dificultades, hermano, causa roces, causa desunión y amargura en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en todos lados. La mentira es producto de causar amargura, desunión, problemas, dificultades. La ley del amor implica indudablemente vivir la verdad. Esa es la ley del amor, vivir la verdad. Y el versículo 26 y 27 sigue diciendo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Los enojos, que también están expresados en el versículo 31 y que ya vamos a llegar, según los griegos, su expresión el timos, y la ira, expresión griega del orge, es algo arraigado y envejecido. Los enojos, hermanos, y la ira, que es algo arraigado y envejecida, los griegos la definían, a esos enojos, fíjense en ustedes, como semejante a la llama de paja. No sé si ustedes han tenido oportunidad de hacer una fogata con paja, pero es terrible y peligroso, porque así como se enciende con rapidez inmediata y con la misma rapidez se apaga. De esa manera los griegos definían, fíjense en ustedes, a los enojos y a la ira. Y por otra parte, a la ira también se la describe como una ira habitual y arraigada y envejecida. O sea, no era algo del momento, sino algo que llevaba su tiempo. Pero al cristiano le está prohibido tanto ese estallido de temperamento, porque es un estallido realmente, como algo que nos sorprende. Vieron que estamos así en la quietud y de pronto algo nos asusta. Así es la ira, así es el enojo, como también la ira arraigada. Esos dos tipos de situaciones que se presentan en la vida de un cristiano no le está permitido. O sea que uno se puede airar sin que se ponga el sol sobre nuestro enojo, como dice ahí en el versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no llegue la noche y todavía sigas enojado.
Eso significa, hemos discutido, hemos peleado, nos hemos enojado, hemos entrado en ira, pero al llegar la noche, que ya nuestro corazón esté sanado, que ya se ha ido el enojo. Pero a veces hemos vivido situaciones donde sabemos que han pasado semanas de enojo, de personas cristianos, ¿verdad? Que han pasado semanas, meses, años y una vida de enojo y una vida de ira. Donde ya a esas personas se las caracterizan o se las caratulan como el chinchudo, el rascarrabia, el enojón, el iracundo o la iracunda. O sea que no tiene que ser algo de costumbre, algo enraizado, que no se lo llegue a ver mal. Porque a veces nos acostumbramos a ver personas iracundas. Y algunos se acostumbran a vivir con esas personas que tienen enojos, que tienen ira. Pero aquí el apóstol nos está enseñando, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si te has enojado, está bien, te has enojado. Pero que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Que llegada la noche te arrepientas, te reconcilies. Si has dañado a alguien con tu enojo, con tu ira, pídele perdón. Podemos amar al pecador, ¿verdad? Pero no podemos amar su pecado. No podemos amar su pecado. Y para esto se requiere mucha gracia, hermanos. Mucha gracia, que significa favor, bondad. Se requiere mucho favor y bondad para amar al pecador y odiar su pecado. Por eso dice el apóstol de inmediato, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque en realidad la ira puede degenerar en espíritu de resentimiento. Un semblante huraño que es señal de odio y de falta de perdón. La persona iracunda, la persona que se enoja, hermanos, tiene un rostro que se nota que algo está pasando en su alma, que algo está pasando en su corazón. Casi como que no quiere hablar con la gente, como que uno lo ve aislado, que no quiere hablar con el entorno familiar ni con nadie. Huraño, a eso se llama huraño. Y tiene mucha amargura y falta de perdón. No puede perdonar al que lo ha herido. Pero tenemos que saber, queridos hermanos, que la ira da punto de apoyo al diablo. O dicho de una manera más común, abre las puertas al diablo. Cuando entramos en ira y en enojo, así le estamos abriendo las puertas de bienvenida para que entre el enemigo de nuestras almas. Que Jehová lo reprenda. Sin embargo, la palabra dice que al diablo hay que resistirlo desde el comienzo. Por eso Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero cuando me puse en esta mañana a estudiarlo, a este pequeño texto tan cortito, lo pude dividir en 3 partes. ¿Cómo pretendemos que de nosotros huya el diablo si no nos hemos sometido a Dios? Lo primero que dice el texto es: someteos pues a Dios. O sea, someteos pues ¿a qué? A su palabra. ¿Qué significa eso? Acepten la palabra de Dios y vivan como la palabra de Dios enseña. No como que cada uno quiere vivir hoy en día, que vemos eso muy común hoy en los cristianos. Yo vivo a mi manera, tú vive a tu manera, yo no te juzgo a vos, vos no me juzgues a mí. Cada uno hace lo que quiere, lo que bien le parece. Someteos a la palabra de Dios. Entonces, dice, resistid al diablo. Recién cuando nosotros nos sometamos a Dios, vamos a poder resistir al diablo. De otra manera, no vamos a poder. Por eso es que hay muchas personas que viven vidas desordenadas y quieren después ir a hacerle frente al enemigo. Y quieren hacer guerra contra el enemigo. Y conocen de guerra. Y conocen texto como para resistirlo al diablo, pero no se han sometido a la palabra de Dios. Entonces termina diciendo el texto: entonces huirá de vosotros. Si nosotros no cumplimos ese proceso de someternos a la palabra de Dios y resistirlo al diablo, el diablo no va a huir de nosotros. Esa es la fórmula, podríamos decir, para que nos sintamos libres en algún momento en que sintamos que hay opresión de las tinieblas en nuestras vidas, que sintamos que algo fuerte ha venido contra nuestras vidas, que nos quiere destruir, que nos quiere matar. Porque el diablo cuando arremete no arremete con delicadeza, no es bondadoso, no es gentil, no es amoroso, nada de eso.
arremete con odio. Y el odio hace que quiera destruir, matar y robar, como dice que es a lo que ha venido el diablo a la tierra. Entonces, queridos hermanos, tenemos que evitar la ira y el enojo y resistirlo. Desde el comienzo, cuando empecemos a sentir que algo está transformando nuestro ser, vamos a leer la palabra. Vamos a leer la palabra, que nuestro espíritu se empiece a quietar. Y entonces ahí vamos a empezar. Vamos a empezar a hacerle resistencia al enemigo y va a tener que huir. De otra manera, nos va a engañar. Vamos a creer que el diablo ha huido de nosotros, pero está escondido en alguna parte de nuestra vida. Y ese es el peligro de muchos cristianos, que creen que porque han orado 1 o 2, 3 oraciones, el diablo se ha ido y ya están en paz. No es así, hermano. Tenemos que vivir una vida de sometimiento a Dios, a su palabra, para que de esa forma podamos resistir y podamos ser libres y podamos vivir como verdaderos hijos de Dios. Entonces, tenemos que tener bien conscientes que no se le debe conceder lugar alguno, ninguna entrada, ningún punto de apoyo al enemigo donde colocar su pie. Y luego seguimos en el versículo 28, dice el apóstol: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Maravillosa las enseñanzas del apóstol Pablo. Estamos en una sociedad donde se ha acostumbrado al robo cotidiano, al hurto cotidiano. Es parte de la vida. Ver gente asaltadas, ver gente robadas. Parte de la vida, hermanos. Antes salían los noticieros como algo que nos escandalizaba, que nos horrorizaba cuando se había provocado un robo. Pero ahora es como que ya ni se escucha esas noticias, porque de todos los días, de todas las edades. Y vemos cómo el apóstol Pablo, de la advertencia en contra de la falsedad, de la mentira, y de ese estado de ánimo airado, enojado, el apóstol pasa a otro tipo de amonestación en contra del robo. El que hurtaba, no hurte más, dice. No más. No más. Ni siquiera de vez en cuando. No más. Nunca más. Y hay otras versiones, como la LBLA, la NBLA o la NTV, donde dice en presente: el que roba, no robe más. Lo dice en presente, no dice el que robaba. Dice, el que roba, no robe más. Porque quizás el apóstol estaba pensando en aquellos que antes de convertirse, hurtaban para enriquecerse, y que ahora se hallaban en peligro de volver a reincidir en ese pecado usando distintos medios deshonestos. O quizás él estaba observando conducta de cristianos que estaban hurtando. Entonces quizás el apóstol estaba mirando a esas personas que en otro tiempo sabía que habían robado para enriquecerse con formas deshonestas, de conductas deshonestas. O quizás estaba observando en el diario vivir de esos cristianos convertidos, judíos convertidos o paganos convertidos, que también seguían robando. Entonces los amonesta y le dice: el que hurtaba ya no hurte más. O sea, caer de nuevo en este pecado. Porque estas personas que, habiendo convertidos a Dios, a Jesucristo, no han vivido la conversión diaria, que es lo que hemos hablado en temas anteriores, pero hoy lo repasamos un poquitito. Solo han experimentado la conversión básica. Se han convertido quizás en la iglesia o quizás en su casa, han entendido que sus almas iban en condenación de muerte y han aceptado a Jesucristo, pero ha quedado todo ahí nada más. Esa es la conversión básica, la que la mayoría ha hecho. Pero después viene otra conversión, que es la diaria, donde todos los días yo me tengo que convertir de algo. Algo tengo que dejar de mi vieja manera de vivir. Entonces quizás esos cristianos convertidos nuevos habían hecho la conversión básica, pero no estaban viviendo diariamente una conversión. Entonces el apóstol los amonesta y les dice: ya no sigan haciendo lo que antes hacían, no hurten, no roben, sino que trabajen con sus manos en aquellas cosas buenas, haciendo con su mano lo que es bueno. ¿Verdad? Porque hay trabajos que no son honestos. Pero el apóstol le dice: hagan con sus manos lo que es bueno. Trabajen. Recordemos un poquito la historia de esa época, y muchos de aquellos primeros convertidos eran esclavos. Y la falta de fidelidad
en asuntos materiales era una característica realmente de los esclavos, como podríamos decir hoy en día, una característica de los empleados en el trabajo, a sus jefes. En esa época eran los esclavos. Y también en regiones paganas tampoco eran muy honestos, estaban hurtando frecuentemente cosas a sus patrones. Pero de acuerdo a Filemón, es un libro cortito, pero lo pueden leer en su casa, en un ratito lo van a leer, Filemón 18, esa epístola escrita durante el mismo periodo de prisión que Pablo escribió esta carta de los Efesios. Dice que Pablo sospechaba de Onésimo, ese esclavo que huyó de su amo. Entonces, como él sospechaba, dice, pienso que Onésimo no se está portando bien. Entonces lo exhortó allí a Onésimo, y luego de ser liberado de su primera prisión en Roma, Pablo también escribe a Tito una carta también, y le exhorta a los esclavos que sean sumisos en todo a sus propios amos. Porque Pablo sabía que los esclavos no estaban siendo sumisos a sus amos, estaban en infidelidad, estaban acostumbrados a robarle, a hurtar. Y qué verdad, ¿no? Hoy en día, qué difícil que es ser fiel, qué difícil que es trabajar honestamente. Porque aún cuando se trabaja honestamente, algunos son tentados a robar en el trabajo. Entonces el apóstol Pablo estaba exhortándole, diciéndolo, no lo hagan más. Porque eso era de los paganos. Cuando ustedes eran paganos, eran idólatras, adoraban a dioses que no eran verdaderos, entonces no andaban en el camino de la verdad, del bien, de la sabiduría, del conocimiento. Pero ahora han conocido al Dios verdadero. Han conocido a Jesucristo, el Salvador, la verdad, el camino y la vida. Entonces, ahora ya no hagan más lo que hacían antes. Si antes robaban, ahora ya no roben más. Entonces, hermanos, ¿cuál es la solución que Pablo le propone para esto del hurto y del robo? Ya que Pablo deseaba que los efesios acaben con el robo y que practiquen la honradez y la integridad. El perfil de mi WhatsApp he puesto integridad, que significa hacer lo correcto aunque nadie nos está mirando. Porque a veces nos gusta hacer lo correcto cuando nos están mirando. Pero cuando nadie nos mira, ¿somos capaces de hacer lo correcto? ¿Somos íntegros? ¿Somos honrados? Por ejemplo, una cosa sencilla, un ejemplo sencillo. A nuestra mascota la sacamos todos los días a hacer sus necesidades en las placitas, porque él se acostumbró así. Pero llevamos una bolsita porque hay que recoger, ¿verdad?, lo que el perrito hace. Pero ¿qué tal a la noche, cuando nadie nos ve? A mí me cuesta comprar bolsitas, tengo que usar 4 bolsitas por día, es un costo, un presupuesto. Y entonces, ¿qué tal si a la noche, cuando nadie me ve, fundamento para decir, no lo recojo, nadie me ve? Pero integridad es decir, es de noche, nadie me ve, está lloviendo, pero lo mismo voy a recoger, porque esto es bueno, porque esto se debe hacer. Es un solo ejemplo de los tantos que pueden haber, ¿verdad? De decir, me porto bien en la iglesia, cuando estoy en la iglesia me porto bien frente a papá y mamá. Bueno, algunos no tienen modelos de padre, pero me porto bien frente a la señorita en la escuela, o me porto bien cuando estoy ante la gente, pero cuando estoy que nadie me ve, ¿qué importa portarme mal? Integridad, hermanos. Honradez es lo que caracteriza y lo que tiene que caracterizar a los cristianos, que es lo que Pablo estaba tratando de hacerle entender en esa carta que él había escrito. Pablo da la solución de trabajar. Esa es la solución que le da. Trabajen con sus manos, porque Pablo le estaba enseñando ley. Ustedes fíjense en que en Éxodo capítulo 20, versículo 15, dice, no hurtarás. Y a veces nosotros decimos, pero yo no infrinjo los mandamientos de Dios, la moral de Dios, yo no la infrinjo. Y ahí está, no hurtarás, no robarás. O sea que Pablo le estaba enseñando la ley, porque eso es lo que Pablo conocía, le estaba enseñando la ley. No hurten, no roben. Los exhorta a que trabajen con sus manos en algo bueno y no malo, que no sea contrario a la ley de Dios. Pablo le dejó muchos ejemplos
En 1 Tesalonicenses 2:9 dice que Pablo trabajaba día y noche para no ser carga a nadie, porque como Pablo era misionero de Dios, era un siervo de Dios, tenía que viajar de aquí para allá, no podía tener un trabajo secular. Entonces, aunque él era un misionero y un siervo de Dios, él trabajaba con sus manos haciendo tiendas día y noche para no ser gravoso a nadie. Y aún dice Hechos capítulo 20, 33, 34 y 35, incluso para ayudar a los que tienen necesidad. O sea que aunque Pablo no tenía una esposa ni hijos, pero él era consciente que tenía una familia espiritual. Que de entre toda esa familia espiritual había necesitados a quien él podía extender su mano en momentos de dificultad, en momentos de necesidad. Entonces miren qué importante que es trabajar. No solamente pensando en voy a mantener a mi familia, voy a mantener a mis hijos, a mi esposa, sino también, y voy a ver si entre el pueblo de Dios hay un necesitado y le voy a extender mi mano. Por eso es necesario trabajar, hermanos, por nosotros y por el prójimo que nos rodea, ¿sí? Y el versículo 29 llegamos, dice, sigue diciendo el apóstol Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y este versículo está conectado con Efesios 5, 4, que lo vamos a estudiar a posterior, ya la próxima prédica vamos a ver el capítulo 5, pero dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino ante bien acciones de gracia. Nada de eso salga de nuestra boca. Vemos cómo de lo material, cuando él estaba exhortando en lo material, cómo debían vivir, trabajando y todo, ahora pasa a amonestar sobre el uso indebido de la lengua. Y él contrapone lo negativo a lo positivo, como lo dice en Romanos 12, 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué está pasando con los cristianos hoy en día? Que están dejándose vencer por la malignidad del mundo. En vez de los cristianos vencer con el bien el mal, se están dejando vencer. Están dejándose contaminar con el mal. Y ahora vemos cristianos que tenemos que verlo mucho para realmente saber si realmente son cristianos o mundanos, porque se han dejado vencer. No, dice el apóstol en Romanos, no seas vencido. Y para todo esto, hermanos, se necesita valentía. El cristiano es un ser valiente. El cristiano es un ser valiente. Son poquitos, por eso nosotros vamos a analizar quién es el verdadero cristiano. El que tiene valentía para decir no a lo malo. El que tiene valentía para separarse de lo malo. Aunque todos vayan por otro camino. Aunque en la familia estemos solitos. Y sintamos que nadie piensa como nosotros. Que nadie obra como nosotros. El cristiano es valiente. Aprende a ser diferente. Aprende a vencer. Palabra corrompida dice. Ninguna palabra corrompida. Y fíjense que palabra corrompida es aquella que está podrida, putrefacta, corrupta, perversa e injuriosa. Y así como no nos gusta ni ver ni oler lo putrefacto, así son las palabras corrompidas ante la presencia de nuestro Dios. Llegan con ese aroma de putrefacción, mal olor. Pero fíjense en lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 18. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Lo que ha salido de nuestra boca se ha engendrado en el corazón, hermanos. Y ha subido a la mente y ha salido por la boca. ¿En qué cosas pensamos? Para que nuestras palabras sean corruptas. Tenemos que cuidar mucho nuestro corazón y nuestra mente en lo que pensamos, hermanos. Porque eso es lo que vamos a hablar. Diariamente eso es lo que vamos a hablar. Recordemos que estos nuevos cristianos convertidos a la fe cristiana habían vivido en un medio ambiente impuro, donde la conversación con lenguaje grosero
en los banquetes, en las reuniones sociales y en las fiestas, era de todos los días. De todos los días. Estaban acostumbrados ellos a vivir en ese ambiente de un lenguaje grosero, corrompido, corrupto. Y se habían convertido. Entonces, al salir de ese ambiente tóxico, porque realmente vivir en un ambiente así es un ambiente tóxico, que nos envenena, que nos contamina, como dice aquí el apóstol. Al salir de ese ambiente tóxico y cambiar a una atmósfera pura, como es la atmósfera en la que tiene que empezar a vivir un cristiano, de comunión cristiana, debe haber sido bastante significativo para su vida. Recordemos a Pedro, quien siendo apóstol del Señor, comenzó a maldecir y a jurar cuando suponía que su vida se hallaba en peligro. Allí en Mateo capítulo 26, 74, se los leo, dice: entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. ¿A quién se refería? A Jesús. Y enseguida cantó el gallo. Estaba asustado cuando se le acerca una mujer y le dice: tú eres de esos que andaba con Jesús, yo te vi. Y ahí empieza a maldecir, después se le acerca otro, y después se le acerca otro, y ya estaba demasiado asustado Pedro, que llegó a maldecir y a jurar, siendo un seguidor de Jesucristo. Por eso, hermanos, es necesaria la conversión diaria, porque Pedro había conocido a Jesucristo y sabía que era el Salvador, y lo amaba, y estaba con él, pero pasa que todavía no había tenido esa conversión radical, Pedro. Esa conversión de todos los días, hasta el punto de que después Pedro llegó a morir por la causa de Cristo, crucificado con la cabeza para abajo. Porque pasa eso, hermanos, que si no nos convertimos a diario, vamos a ser como Pedro cuando se asustaba y maldecía y juraba en vano. Debemos, para estos casos, hermanos, entonces orar y llenar la mente y el corazón con lo puro y con lo santo. Ustedes dirán: pero para mí me es muy difícil porque el ambiente mío es tóxico, por todo lado palabras deshonestas. Escucho gritos por acá, gritos por allá, por allá, por allá. No hay paz en mi hogar. Bueno, nos recluyamos en un lugar secreto. Y miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Por eso es tan importante qué pastor tenemos en nuestra vida. Más allá del pastor de los pastores, ¿qué figura tenemos que nos enseñe la palabra de Dios? Porque el apóstol Pablo decía: lo que aprendisteis y lo que recibisteis y lo que oísteis y lo que visteis en mí, esto haced. Por eso tenemos que tener tanto cuidado dónde congregamos, con quién congregamos, cómo es la persona que nos enseña, que nos instruye, que nos exhorta por amor, porque el apóstol Pablo los amaba a todos ellos, por eso dedicaba tiempo, aún en las prisiones escribía cartas para todos aquellos que se habían convertido y que él había tenido que ir a otro lugar, los había tenido que dejar, pero no los olvidaba y seguía orando por ellos y los seguía aconsejando, y al que podía lo iba a visitar y al que no podía le escribía una carta. Entonces, para que no salga el lenguaje corrupto de nuestra boca, tenemos que llenar nuestra mente con cosas buenas, amables, puras. En todo esto, en todo lo que es amable, en esto piensen. ¿Qué pensamos durante el día? 24 horas tiene el día, no sé, dormiremos algunos 8 horas, otros 6, otros 5, 4. Pero el resto del día nuestra mente está activa. ¿En qué estamos pensando? Está bien, tenemos que trabajar en el trabajo. Está bien, tenemos que hacer trabajo en la casa. Está bien, pensamos en el trabajo. ¿Y el resto de las horas? ¿En qué pensamos? Entonces, dejemos el celular un ratito de lado. Tomemos la Biblia. O escuchemos una prédica en el celular.
Hay muchas prédicas maravillosas. Y nos llenemos de eso. Y vamos a ver, hermanos, cómo vamos a empezar a poder vivir en esos mundos tóxicos donde a veces nos toca vivir en una familia tóxica y que no sabemos qué hacer porque continuamente estamos escuchando malas palabras, palabras de maldición, de blasfemias. Y así Pablo prosigue. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Para la necesaria edificación, a fin, dice el versículo 29, de dar o de impartir gracia, favor o bondad a los que escuchan. Cuando nosotros hablamos, hermanos, eso debemos impartir a los que nos escuchan. Gracia, bondad, edificación a los demás. O sea, para que reciban un beneficio espiritual. Estamos acostumbrados a recibir beneficios materiales, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces recibimos una palabra de bendición en la casa de nuestros padres o de los hijos a los padres? Los hijos a los padres pueden darles palabras de bendición, palabras de edificación. Si ellos nos maldicen, nosotros los bendigamos. Porque somos cristianos, somos diferentes. Vemos como el apóstol está instando a los lectores a hacer bendición para todos aquellos con quienes se relacionan diariamente. Diariamente tenemos que ser de bendición a los que nos rodean. Y a veces no nos damos cuenta y diariamente estamos maldiciendo a los que nos rodean. Diariamente. Y llegamos al versículo 30 y el apóstol dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ya vemos que Pablo ha mencionado al prójimo, al diablo, que lo tenemos que resistir, a los necesitados y a los que escuchan. Pero ahora se refiere a lo más importante, hermanos, al Espíritu Santo. A veces, hermanos, en las iglesias se da atención al Padre y al Hijo, y es verdad, importante hablar del Padre, importante hablar del Hijo, pero observemos que Pablo en sus epístolas menciona unas 30 veces al Espíritu Santo, incluyendo también algunos sinónimos apelativos como Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, y por lo menos 70 casos que hace referencia a la tercera persona de la Trinidad que aparece sin adjetivo santo, o sea, cuando dice el Espíritu, pero está escrito con mayúscula, por lo tanto hace referencia al Espíritu Santo. Como allí en el capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Espíritu escrito con mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo. Queridos hermanos, ¿nos importa cuidar la presencia del Espíritu Santo? Acá en la casa de Dios es muy importante. A veces cantamos: aquí cuidamos tu presencia. Esa canción me apasiona. El fuego de tu Espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará. ¿Y cómo lo apagamos al fuego del Espíritu de Dios? Con palabras deshonestas, con iras, con enojos. ¿Nos importa la presencia del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que imparte vida, hermanos. Es el que nos sostiene. Y es el autor de todo buen fruto. Si no lo tenemos al fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros, no vamos a tener ningún fruto del Espíritu Santo. Ya hemos hablado del tema del fruto del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo con todas sus manifestaciones, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la fe, la benignidad, todo eso. Por eso el creyente, queridos hermanos, que contamina su alma dando lugar a pensamientos engañosos de venganza, de codicia o de inmundicia, está entristeciendo al Espíritu Santo. Y más aún cuando somos su templo. Como dice en Efesios 2, 21 y 22,
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos morada de Dios, hermanos, morada de un Dios santo. Pero que cuando caemos en prácticas paganas, en prácticas impías, porque pagano significa impío, todo lo contrario a la vida cristiana, es señal de ingratitud. Porque el cristiano va a amar la presencia del Espíritu Santo y lo va a respetar. Somos ingratos porque no nos acordamos qué hizo Jesucristo en nuestras vidas. Este llamado que hace el apóstol Pablo no solo a los efesios, sino a todos aquellos a lo largo de todos los siglos, que nos sea de beneficio, hermanos, sabiendo o entendiendo el resultado de la obediencia o de la desobediencia. ¿Cuál es el fin? Vimos de los mentirosos, y el que roba también tiene el mismo fin que el mentiroso. El blasfemo tiene el mismo fin de todos aquellos que no obedecen lo que Dios dice que debemos obedecer. Recordemos que somos morada del Santo Espíritu de Dios. Y luego ya Pablo vuelve nuevamente a considerar los pecados de la lengua en el versículo 31, donde dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Se mencionan 6 estados específicos en ese pequeño texto. Se menciona la amargura, que es la disposición de una persona con la lengua como una espada, como una flecha afilada, que guarda resentimiento contra su prójimo. La persona que guarda resentimiento contra su prójimo es una persona amargada, llena de amargura, porque está resentida contra su prójimo. Guarda enojo, cólera o furia, que es una fuerte pasión de antagonismo que se expresa por medio de un estallido. Y su uso aquí se da en la mala compañía de palabras tales como la amargura y la gritería, y todo esto indica homicidio. ¿Nos hemos puesto a pensar en esto? Mateo 5, 21 y 22, veamos lo que decía Jesús. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, a los de la ley, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a dónde? Al infierno de fuego. O sea que todas estas conductas conllevan homicidio y por lo tanto un castigo como homicida. El homicida en la ley tenía que morir. El que había matado con un arma o de alguna forma. Pero ahora no necesariamente con un arma. Aquel que le dice a su hermano, o que se enoja, o que le dice necio o fatuo, está condenado, dice, al infierno de fuego. Entonces, hermanos, la ira, que es la indignación que domina el corazón cuando está ardiendo de cosas malas, no del fuego de Dios, sino está ardiendo de enojo, de ira, de falta de perdón. La gritería, que es la explosión violenta de una persona fuera de sí, que comienza a gritar a otros. Uno no puede hablar a una persona que está en plena gritería, en pleno enojo, porque no la va a escuchar. Así es una persona que está enojada y que está gritando enojado. No hay que ni hablarlo, porque no va a escuchar, no va a razonar. Dejen todo eso, dice el apóstol Pablo. Dejen la gritería, dejen la ira, dejen el enojo, la amargura, la maledicencia, cuyos sinónimos son la calumnia, la murmuración o la difamación, que es el lenguaje ofensivo, sea ya contra Dios o contra el prójimo. Y esta lista sobre el mal uso de la lengua se resume en malicia, toda malicia, que es la perversa inclinación del pensamiento, es el deleite en hacer daño o herir al prójimo. El que tiene malicia se deleita en hacerle daño al prójimo, goza haciéndole mal, viéndolo sufrir al prójimo. Pablo nos enseña que todas estas cosas sean quitadas de vosotros, que dicen que ya se han convertido a Cristo. ¿Y cómo se logró esto? En el versículo 32 lo responde. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
O sea, por medio del desarrollo de las virtudes opuestas podemos lograr nosotros que esos 6 detalles que Él los detalló no habiten en nosotros, esa malicia no habiten en nosotros. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso. Como dice el Salmo 145, 17, que el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Entonces se nos exhorta a ser como Él. Dios es bondadoso porque Él nos ha perdonado, por eso nosotros debemos perdonar. Ahí dice, perdonándonos unos a otros. Que el Señor, queridos hermanos, nos ayude a crecer en el fruto del Espíritu Santo, mencionado aquí como la bondad, como la misericordia y como el perdón. Básico en toda persona cristiana que quiere honrar a Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos haga valiente, que Dios nos fortalezca para poder apartarnos de todas estas exhortaciones que el apóstol Pablo ha dado y que hoy el Señor ha puesto en mi boca para que nosotros, el redil, este grupito que ha venido, podamos seguir pensando en las palabras que el apóstol Pablo le estaba dando a los efesios y a nosotros también. Que el Señor nos ayude. Tenemos testimonio en su palabra de cómo debemos andar nosotros como hijos verdaderos de Dios para ser herederos de Dios, de todas las cosas de Dios, y para no irnos a la condenación eterna. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga a todos.